los estudiantes del grado cuarto y quinto. En el día de hoy vamos a hablar sobre el diálogo, la importancia del diálogo y los relatos que nos narran nuestros abuelos, los viejos, que van dejando de generación en generación. Es tan importante porque para fortalecer la cultura, para mantener el diálogo entre nosotros mismos como guayú, porque si nosotros perdemos nuestros usos y costumbres, vamos perdiendo la cultura. Hay que mantenerse siempre fortaleciendo nuestro uso y costumbre. Por eso que es importante tener en cuenta las narraciones que narran nuestros abuelos. Por ejemplo, lo que narran sobre los totes, por ejemplo, lo que es los irucos que decimos, que representan cada uno de los animales. ¿Cuáles son los animales que representan? Por ejemplo, en los Uriana está el conejo, es el animal más astuto que hay y es el más pícaro que dicen en las narraciones que dejan nuestros abuelos. ¿Verdad que sí? En esas narraciones, aparte de lo que hay en otras narraciones, pero no es como el conejo, que es el animal más pícaro que esto. Usted creo que sabe mejor que yo, porque yo he visto echando cuenta entre ustedes mismos, los que dejan los viejos, los abuelos. Lo más importante es fortalecerlas, los relatos que dejan de generación en generación.